con la vamos a tratar de mantener los micrófonos apagados para que no esté entrando los micrófonos de cada uno, sino el ruido. Va a haber mucho ruido, ¿no? Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Cómo están todos aquí preparándonos ya para esta clase? ¿Verdad? Así que pongan todos sus materiales a la mano. Pues el corazón y el oído. Creo que ahorita es lo más importante, ¿no? El corazón. Y Padre, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de tomar estas clases, de tomar estos estudios de planos apostólicos, Señor. Señor, verdaderamente tú estás trabajando en nuestro corazón, Señor, haciendo una transición, Señor, para ver los que está en tu corazón. Sabemos que tus caminos son mucho más altos, tus pensamientos son mucho más altos y tus planes eternos, Señor. Tú nos estás involucrando, Señor, como iglesia, ser parte, Señor, de ese plan eterno que tú tienes para tu iglesia. Y gracias te damos, Señor. Te pedimos que nos des sabiduría, Señor, que las cosas que tal vez en un momento dado no comprendamos, Señor, muéstranos con tu palabra, Señor, que tu Espíritu Santo nos hable de manera personal a cada uno y que podamos, Señor, alinearnos, sintonizarnos, Señor, con lo que está en tu corazón, Señor. Gracias te damos. Bueno, la semana pasada nos quedamos en este punto 3, que nos habla que los planos son planes estratégicos de lo que Dios desea edificar, ¿sí? O sea, la iglesia es para Dios, entonces hay un plan de Dios y nosotros somos los que necesitamos para conectarnos con ese plan para poder también ser estratégicos. Si Dios tiene un propósito y una estrategia, Señor, para establecer su reino, bueno, a nosotros nos toca, ¿verdad?, buscar su sabiduría y comprender los planos. Por eso Pablo, ¿verdad?, lo hemos mencionado varias ocasiones, sí, como dice, yo como perito arquitecto, ¿no? Nos habla de edificación, es otro lenguaje, como otro lenguaje que él utiliza, ¿no?, que tiene que ver con lo apostólico. Pablo fue enviado, ¿sí?, para edificar la iglesia fuera de la comunidad judía. Ellos estaban acostumbrados a una religión, a un sistema religioso, rituales que estaban alrededor del templo, ¿verdad? Pero ahora vemos que Jesús da a luz a la iglesia, y él menciona este término cuando habla de su iglesia. Hubiese usado otro término, para esto viene a traer una religión, pero habla de una iglesia y vemos que la iglesia es un cuerpo de gente que es un término griego, ¿verdad? Que gente que era enviada de una nación a otra, y esa comunidad de personas, ¿verdad?, pues llevaban la cultura, llevaban todo lo que traía la nación que había conquistado, y era lo que se conocía como iglesia, como un cuerpo gobernante, personas que educaban a los conquistados, ¿verdad?, para que se hicieran parte por ejemplo, del Imperio Romano. Entonces, bueno, el plan los apostólicos vimos que es un plan detallado que ya ha sido comprobado por todos los ángulos. Dios no está viendo a ver si latina, a ver si va a funcionar, ¿no? Yo creo que Dios, si es tan creativo, tan poderoso, ¿sí?, que todo el universo, todo ha sido creado por Él. Y él está tan detallado, ¿sí?, que cada estrella conoce por nombre. Y vemos aquí esta filmina, ¿no? Podemos ver parte de las estrellas, pero son millones y billones y billones de estrellas. Y Dios las conoce por nombre y están en una posición, en un lugar, cada planeta, en cada detalle, sí, la temperatura. O sea, Dios es muy detallista. Entonces su iglesia aquí nos está dando un plan, les dice que es un plan detallado y que ya ha sido comprobado por todos sus ángulos, ¿no? Esto nos va, dice, a proveer esas claves que necesitamos en estos tiempos para ejecución e implementación de lo que Dios desea edificar. Por lo tanto, no puede fracasar. Dios no creó la iglesia para que fracasara, sino para que venciera, ¿no? Entonces, pues de aquí nos vamos a ir a lo que sigue de esta clase, ¿verdad? Entonces, este es el primer punto. Vamos, ¿verdad?, a enfocarnos en la iglesia, ¿verdad?, que
Dios quiere establecer en la tierra, ¿verdad? Y va a ser una iglesia pues gloriosa, ¿no? ¿Por qué? Porque va a contener la gloria de Dios, ¿sí? Y esta iglesia no debe de ser edificada sobre las opiniones de los líderes religiosos, ni de lo que piensen las demás personas, ni de lo que piense el mundo en general, ¿sí? La iglesia debe de ser edificada de acuerdo, ¿verdad?, a la sabiduría divina. En Mateo 16, versículo 6, dice la Escritura, Jesús advirtió a sus discípulos acerca de la levadura de los fariseos y saduceos, ya que sus enseñanzas afectaban la percepción de la sociedad al influenciar en su sistema de creencia, valores y patrones de comportamiento. Entonces vemos cómo el sistema religioso ya estaba establecido, ¿verdad? Y era un sistema, ¿verdad? De mandamientos, ¿verdad? Dios había establecido mandamientos, pero además, ¿verdad? El sistema religioso empezó a añadirle mandamientos de tal forma, sí, que aún en el talit, ¿verdad? En el manto que usan los judíos, ¿verdad? Debe de tener 613 orlas, ¿verdad? A todo alrededor, ¿verdad? Simbolizando los 613 mandamientos que tienen que estar presentes en sus vidas, ¿sí? Y entonces la misma escritura nos dice que si no cumples un solo mandamiento, si fallas en uno, ¿verdad? Pues ya perdiste con todos, ¿no? Es como si hubieras fallado todos. Entonces, así de estricto y de rígido era el sistema religioso, ¿verdad? Entonces, sus enseñanzas, pues, tendían, ¿verdad?, a afectar a todos en Israel, ¿verdad? Todo lo que ellos percibían, lo que ellos veían, ¿verdad? Estaba influenciado por el sistema religioso que ya estaba establecido y por las enseñanzas, ¿verdad?, que habían ido formándose a través del sistema religioso. Y aquí, pues, los fariseos y los saduceos eran los que predominaban, ¿verdad?, en todo este sistema de creencias y de valores. Entonces, los patrones que había de comportamiento, cómo se hacía iglesia, ¿verdad?, cómo se hacía, más bien, cómo se cumplía la religión judía, sí, era una religión judía, ¿verdad? ¿Cómo se cumplía? Sí, entonces estaba cimentada en todas estas, todo este sistema de creencias, valores y patrones, ¿verdad? Que se mantenían. Entonces Dios quiere, ¿verdad? A través de la palabra de Dios, Jesús les advierte a sus discípulos, hey, tengan cuidado con la levadura, quiere decir, tengan cuidado con la enseñanza de los fariseos y de los saduceos, ¿verdad? Tengan cuidado, dice, con la religión, ¿verdad? La religión, ¿por qué? Porque Jesús vino a establecer una iglesia, no una religión. Dice, y si ustedes permiten que la religión, ¿verdad? Esta levadura, sí, los alcance, entonces va a permear y se va a meter y va a influenciar todo, ¿verdad? Lo que Jesús vino a enseñar. ¿Amén? Y me llama la atención porque Jesús no fue a sacar o tomar de los fariseos o tomar de los sacerdotes de Leví, sí, a los discípulos, o sea, que ya estaban formados, que ya sabían hacer los sacrificios y que sabían servir en el templo. O sea, estos rituales, pues Dios se los mandó también. O sea, ellos seguían obrando conforme a la orden de Dios, pero perdieron la esencia. Aún Isaías dice, pues, ¿quién les manda esos sacrificios? ¿Por qué? Porque el corazón no estaba ahí, o sea, el corazón no estaba rendido, ya nada más eran sacrificios, cosas que hay que hacer, cosas que no hay que hacer, ¿verdad? Pero el corazón estaba frío, duro, o sea, no conocían a Dios, se había vuelto hasta un sacerdocio político, ¿no? Que gobernaba y controlaba el pueblo a través de la religión. Entonces, si pues, nos ponemos a pensar, ¿por qué Jesús no fue al templo, ¿verdad? Y habló con los sacerdotes y les planteó lo que quería hacer? Pues porque lo hubieran rechazado, porque ya no se iba a ajustar a lo que ellos estaban acostumbrados a hacer. Entonces, Jesús toma a gente común, ¿sí? Los pescadores, que es lo que más se menciona, tenemos un cobrador de impuestos, tenemos gente, ¿verdad?, que era común, que no tenía una religiosidad, y muchas veces está pasando lo mismo hoy en día. Dios quiere edificar su iglesia, Dios nos quiere dar sus diseños, Dios quiere establecer la iglesia como su cuerpo, ¿verdad? Pero la levadura que ya traemos de tanta religión, de tantas formas, de tantos métodos, ¿verdad?, termina resistiendo lo que Dios quiere hacer.
Dios dice, da dones a los hombres, el Padre da dones a los hombres, el Hijo da dones a los hombres, el Espíritu Santo da dones, y parte de los dones que Jesucristo dio a la iglesia fueron los 5 ministerios. Unos 5 ministerios, que es el apóstol, ¿verdad? Jesús fue un apóstol, apóstoles es el enviado, dio a los profetas, dio a los maestros, dio a los evangelistas y dio a los pastores, ¿sí? Entonces, a veces la levadura que traemos religiosa, ¿sí? Es rechazar lo que no comprendemos, rechazar lo que no estamos acostumbrados, porque pensamos que le estamos fallando a Dios, pero necesitamos buscar el corazón de Dios y que Dios nos confirme, que Dios nos muestre su corazón. Aquí Jesús es el que está haciendo esta advertencia, no son los discípulos. Jesús mismo advirtió porque él veía el peligro, el daño que esta levadura religiosa que apaga la fe, que apaga los milagros, siempre estaban molestos. Todo lo que Jesús hacía les molestaba, ¿sí? Porque si sanaba, porque sanaba. Que por si comía con la gente, porque comía con la gente. Entonces no se les daba gusto. Entonces les advierte a sus discípulos, ¿no? No a todos, a sus discípulos. Los está discipulando, los está metiendo, ¿sí? A lo que sería la iglesia, a lo que ellos iban a representar, que sería su cuerpo. Pero si querían manejarse con la levadura religiosa, la levadura de los saduceos, pues entonces iban a estar en 2 aguas. Necesitaban una renovación y un entendimiento de cómo es la iglesia que Jesús estaba edificando. ¿Para qué? Para que pudieran llevar ese mensaje. En esta iglesia Jesucristo es el centro, no los rituales. Jesucristo es el modelo, Jesucristo es el cimiento, Jesucristo no ha fallado. Entonces, si desde ahí, si quitamos a Jesucristo, nos quedamos en una religión, nos quedamos en programas, pero necesitamos, ¿verdad?, ver que cómo la levadura religiosa afecta a las enseñanzas. Una de las cosas que hizo Jesús, ¿verdad?, cuando estuvo trabajando directamente con sus discípulos, ¿verdad?, fue llevarlos al entendimiento de que estaba entrando lo nuevo de Dios, ¿sí? Entonces, de hecho Jesús, ¿verdad?, cuando celebra la última Pascua, él cambia radicalmente el sentido de lo que era el sacrificio de la Pascua, ¿verdad? Lo cambia y les deja a los discípulos la enseñanza, ¿verdad?, de lo que es la cena del Señor. Entonces Jesús instituyó la cena del Señor con un significado, ¿verdad?, ya, ¿sí?, enfocado en la obra de Dios de salvación para el hombre, ¿sí? Y entonces la Pascua, que era solamente un ritual, ¿sí?, que anunciaba la verdadera Pascua, que es Jesucristo, ¿sí? Entonces ese cambio se tenía que dar en la mente de los discípulos. Entonces, cuando nosotros pensamos en esto, en lo que es la levadura, en lo que es la religión, ¿sí?, pues Jesucristo, ¿verdad?, no fue aceptado porque Él vino a traer una revolución. Él vino a traer, ¿verdad?, un completo cambio, ¿verdad? Él vino a establecer, ¿verdad?, el nuevo entendimiento de que se trata, ¿verdad?, de una relación, y no se trata de programas y no se trata de rituales, sino de una relación directa con Dios, con el Padre, ¿verdad? Dice Jesús: yo he venido, Padre, a darte a conocer, ¿verdad?, a los que tú me entregaste, ¿verdad? Y entonces, para que ellos pudieran ver que había una relación. Entonces, cuando Jesús, escucha, cuando Jesús en el capítulo 4 de Juan, cuando Jesús, ¿verdad?, está con la mujer samaritana y Jesucristo le dice a la mujer samaritana, en el versículo 23 de Juan capítulo 4, versículo 23, les dice, ¿verdad?, mas la hora viene y ahora es, le dice a la mujer, ¿verdad?, ahora es, o sea, viene ya la hora, pero ahora ya llegó, ya está la hora, ¿sí? Entonces Jesucristo está diciendo: ¿sabes qué, mujer? Sí, estamos ahorita, precisamente que estoy hablando contigo, está ocurriendo una transición, se está estableciendo, ¿verdad?, el tiempo nuevo de Dios, una temporada nueva, y la temporada antigua,
¿sí? Que estaba llena de rituales y estaba llena de observancias de la ley, ¿verdad? Y estaba llena de enseñanzas, ¿verdad? De la religión, ¿sí? Llega hasta aquí, pero ahora es el tiempo nuevo. Y entonces, ¿verdad? La iglesia lo tiene que entender. Y si tú te das cuenta, aún la iglesia cristiana está todavía operando en el tiempo anterior, ¿sí? En la temporada que Jesucristo dijo, ya terminó. Ahora estamos en una nueva hora, dice, y ahora es esta nueva hora, ¿sí? Y en esta nueva hora, dice Jesucristo, los verdaderos adoradores se van a levantar. Y entonces Jesús está diciendo, no solamente hay un cambio de estación, hay un cambio de tiempo, ¿sí? Está habiendo un cambio de orden sacerdotal. Ya el orden sacerdotal conocido, ¿sí? De rituales y de religiosidad, ¿sí? Está terminando y ahora está entrando el orden nuevo de Dios, ¿sí? Y entonces cambia el orden sacerdotal. Y por eso hemos hablado, ¿verdad? De Melquisedec, ¿verdad? El sacerdocio de Melquisedec, ¿sí? Entonces estamos hablando de los verdaderos adoradores, dice. Ahora llegó la hora cuando los verdaderos adoradores, dice, adorarán al Padre, ¿sí? En este nuevo orden divino, ¿sí? Viene la revelación del Padre. ¿Por qué? Porque se trata de una comunión, se trata de descubrir, ¿verdad? Y de conocer, ¿sí? Lo que vas a adorar, a quién vas a adorar. ¿Sí? Y entonces el Padre, ¿verdad? Dice que busca tales adoradores que le adoren, ¿sí? En espíritu y en verdad. Entonces hay un cambio de temporada, hay un cambio de entendimiento, ¿verdad? Ya no estamos en la ley, ahora entramos a la gracia de Dios, ¿sí? Estamos en el tiempo donde ya no es la religiosidad, ahora son los adoradores en espíritu y verdad, ¿sí? Estamos viendo un cambio de sacerdocio, o sea, Jesucristo vino, ¿verdad?, a traer una revolución completa, ¿sí? Y entonces la iglesia tiene que entender, ¿verdad?, que el Padre está buscando, ¿verdad?, ya una adoración en otro nivel, en otra dimensión, ¿sí? Ahora tiene que ser una dimensión espiritual, ¿sí? Y por eso, ¿verdad?, se levantaron en contra de Jesús. Por eso lo crucificaron, ¿sí? Porque Jesús habló de cosas espirituales, ¿verdad? Y ellos hablaban, ¿sí?, de su levadura. Bueno, vamos a continuar. ¿Qué más nos enseña? Dice, la iglesia gloriosa no puede ser edificada sobre la opinión de la mayoría de las personas. Entonces, primero es la levadura de los fariseos, ahora las opiniones. Cada quien le pregunta qué es la iglesia, qué es Jesús, y cada quien tiene una opinión. Entonces necesitamos, no se edifica en base a modas pasajeras, no se edifica en base a denominaciones o la estructura denominacional, sino la iglesia nuevamente es un cuerpo vivo formado por personas de todas las generaciones. Jesús, cuando estuvo en la tierra, estaba todavía en el Antiguo Testamento. No fue hasta que Él muere, da su sangre y luego se da luz la iglesia, que empieza a operar ya el nuevo pacto con la nueva iglesia. Pero mientras Jesús caminó, todavía todo el sistema era el viejo pacto, todo el sistema. Jesús vino a traer el reino, vino a hablar del reino, vino a hablar de cuando dice ese templo se va a caer y yo lo puedo decir, en 3 días se va a volver a levantar. No comprendían de lo que él hablaba, porque ahora ya no iba a ser un templo físico, sino que nosotros seríamos un templo vivo. Entonces, cuando Jesús ya muere, ¿verdad?, da su sangre y es representada delante del Padre, el nuevo pacto empieza a operar, ¿sí? Y entonces la iglesia de los hechos, ¿sí?, ya el cuerpo de Cristo, la iglesia, los representantes, los apóstoles y cada uno de los que se fueron añadiendo, ¿verdad?, ellos ya entran en un operar, ¿verdad?, de lo que para una iglesia gloriosa. Y por más de 100 años, esa iglesia se mantuvo, ¿verdad?, unida a la cabeza bajo la dirección. Había una manifestación, ¿verdad?, de poder, de autoridad en la iglesia, aunque eran perseguidos, ¿verdad?, pero la iglesia seguía avanzando e impactando territorios, ahora con un mensaje diferente, con un evangelio de reino, un evangelio de esperanza, no solamente para el judío, sino para todas las naciones, ¿verdad? Y que gracias a ellos nos ha alcanzado hasta nosotros. Entonces la iglesia gloriosa no puede ser edificada sobre la opinión de la mayoría de las personas.
Las iglesias que son edificadas de esta manera continuamente necesitan estar cambiando sus proyectos y estructuras para encajar en el patrón que les permita seguir teniendo éxito. Porque la opinión de la gente cambia, las modas cambian. Allá afuera la corriente es muy fuerte. Entonces la iglesia, por querer agradar a la gente, por darle gusto y qué opina la gente de Dios, se va amoldando a la cultura, se va amoldando, ¿verdad?, a lo que está de moda, a los cambios, y entonces pierde la influencia, porque entonces es una iglesia que permea, el mundo permea, ¿verdad?, para agradar a la gente, y entonces ya no es una iglesia gloriosa, es una iglesia para el hombre, no es un cuerpo de Cristo, es una iglesia que se convierte en una institución, ¿verdad?, cuyos programas sostienen o mantienen a la gente o la entretienen a la gente, y entonces la iglesia pierde su poder, su autoridad. Vemos hoy en día cómo el mal ha avanzado, cómo las tinieblas han avanzado. Si la iglesia se ha multiplicado y muy buenos programas y televisivos, hay lugares donde literalmente, ¿no? Si se programa y se empieza, se tiene que empezar tantos minutos y te dicen, son 3 minutos para esto, 5 minutos para esto, porque tiene todo que entrar como si fuera un programa de televisión, ¿sí? Todo esto, y para que pueda, por ejemplo, la gente estar contenta y atraída, contratan músicos. Eso en Estados Unidos es muy común, que contratan músicos profesionales, aunque no hayan nacido, pero es que quieren tener, ¿verdad?, una buena opinión de la gente. Si no, es que aquí todo es excelente, es que aquí las instalaciones, es que aquí, mira, me gusta la alfombra, y todo se ve en lo natural para que la gente le agrade. ¿Sí? Por eso el evangelio se ha ido diluido, la gracia se ha ido hecho un comercio. Una vez una persona comentaba que le tocó ir a un predicador, ¿verdad? Fue a compartir a una iglesia muy, muy grande y pues todo, estuvo compartiendo 2 o 3 conferencias, y luego ya el líder de la iglesia dice, ¿qué te pareció? O sea, ¿cómo ves todo? O sea, pues es una mega iglesia. Y le dice el predicador, pues la alabanza 10 o 10 más, o sea, estaba excelente, no se equivocaron, todo sonó muy bien. Entonces, pues, lo único que le dice, lo único que yo quisiera saber es que si son salvos. ¿Por qué? Porque eran muy diestros, ¿verdad? Y no porque una persona salva no sea diestra, pero el espíritu que traes se transmite. Entonces así se quedó el pastor molesto, ¿verdad? Pero la realidad era que ellos contrataban gente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que importa es edificar una iglesia conforme al hombre, una iglesia conforme el hombre considera glorioso, ¿sí? Pero para Dios, ¿qué es glorioso? ¿Qué gloria quieres manifestar? ¿La gloria del hombre? ¿Sí? O que terminaría siendo una vanagloria, o la gloria de Dios, ¿sí? Entonces, viene Bueno, el propósito de la iglesia gloriosa, ¿verdad?, es ser edificada en el cimiento de la revelación de quién es Jesucristo. Entonces, Jesucristo, sí, pues y la revelación de Jesucristo no viene, ¿verdad?, porque la mente del hombre lo pueda concebir, ¿verdad?, porque el hombre alcance, ¿verdad?, a tener una mentalidad de tal forma que pueda, ¿verdad?, deducir, ¿verdad?, quién es Dios y cómo es Dios, ¿sí? Sino que la revelación viene, ¿verdad?, porque el Padre está dando a conocer a su Hijo y lo está, ¿verdad?, revelando en la tierra, ¿sí? Para que la iglesia que está siendo edificada en la tierra, ¿sí?, venga, ¿verdad?, a cimentarse en quién es Jesucristo, ¿verdad?, en la revelación de Jesucristo por medio del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces necesitamos nosotros, ¿verdad?, que la iglesia verdaderamente esté, ¿verdad?, edificada sobre la roca, como dijo Jesucristo, ¿verdad? Que esa roca de revelación de quién es Jesucristo, ¿verdad? Bueno, fue lo que le dijo Jesús a Pedro. Pedro, ¿verdad?, lo que tú acabas de declarar no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, ¿sí? Mi Padre te dijo, ¿verdad?, quién soy yo, para que tú pudieras declarar quién soy yo, ¿verdad?, desde tu interior, porque no lo puso en tu mente, lo puso en tu espíritu, y tu espíritu acaba de declarar que yo soy el Hijo de Dios.
Amén. Y bueno, esta revelación de Jesucristo también nos lleva a tener una revelación de quiénes somos, ¿sí? O sea, nada más es conocer qué tan grande, poderoso o cuál es su naturaleza, pero si somos su cuerpo, si podemos identificarnos con Él en su muerte, en su resurrección, en donde Él está operando, quién es Él, qué está haciendo, entonces también nosotros vamos a poder recibir un entendimiento, una revelación, una comprensión de quiénes somos en Cristo y poder tomar nuestro lugar y poder crecer y madurar a la estatura del varón perfecto. La iglesia, por eso dio estos 5 ministerios. ¿Para qué? Para de ayudar al crecimiento de la fe, la unidad de la fe, para que pudiéramos todos, ¿sí?, llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Entonces, esto es importante y creo que de los puntos más importantes para cada creyente después de su salvación es conocer a Cristo y saber quién es en Cristo, ¿sí? Dice, para poder obtener resultados consistentes necesitamos una iglesia que de todo corazón tome la verdad revelada y la implemente en sus vidas. O sea, ¿qué tanto voy conociendo, qué tanto voy digiriendo de una verdad que me está Dios hablando para poderla vivir? Porque lo que no comprendo, lo que no veo, pues no lo puedo vivir, no lo puedo desarrollar. Pero lo que Dios nos está hablando, ¿verdad? Dios quiere que lo vivamos, Dios no más quiere llenarnos de conocimiento, ¿sí? Mucha gente intelectual, los grandes filósofos, son los que menos conocen a Cristo, porque Dios busca corazones hambrientos de Él, que desean conocerle a Él, ¿sí? Y Él se revela de una manera a veces muy, muy sencillas. Entonces, para poder obtener resultados, dice, consistentes, necesitamos, ¿verdad?, una iglesia que de todo corazón tome la verdad revelada. ¿Qué te está a cada uno, no? ¿Qué nos está Dios hablando? Y trabajar con esa verdad, porque es que esa verdad trae luz. Cuando el Padre le revela a Pedro quién es Jesús, le cambia el nombre. También le dio un significado, un nombre nuevo, ¿sí? Lo establece, y una revelación. Ahora tú vas a ser Pedro, ¿sí? Y le dice, sobre esta revelación yo voy a edificar mi iglesia. No era sobre Pedro, sino sobre la revelación de Cristo. Entonces, la revelación de Cristo nos va también a transformar. Dice, Dios levantado a los apóstoles y profetas en cada generación para ayudar a traer a este mundo la verdad necesaria que nos protegerá de la perversidad que hay en nuestra generación. Hoy en día hay ideologías, hay modas, hay muchos modelos, hay muchas voces. La gente anda de un lado para otro. La gente escucha aquí, escucha allá, va para acá, o sea, y se justifica. Otro día le preguntaba a la persona, oye, ¿cómo estás? Pues ahí voy, estoy luchando mucho, y sabe que, digo, ¿te estás congregando? Pues no, pero ya sabe que todos los caminos, aquí voy, acá voy, allá, donde cacho, porque ya sabe que todo sirve, ¿no? Dios es el mismo por todos lados. Hay una mentira aquí, una fortaleza de engaño con la cual se justifica, ¿verdad? Y no busca, ¿sí? A Jesús no busca establecerse ninguna verdad. Entonces es como un viento que lo lleva y hasta que no venga un problemón y otra vez esté batallando y oprimido como llegó, ¿verdad? Va a volver o va a buscar ayuda. Pero necesitamos esta revelación para ayudarnos, dice, para ayudarnos a protegernos de toda esta ideología perversa. ¿Cómo es posible que en este tiempo, verdad, quitamos los mandamientos o quitamos, verdad, todo lo de Dios? Decimos, es que vivimos por pura gracia. No, la gracia es para poder vivir y tener victorias, no nada más para decir peco y Dios me perdona. Hasta eso se ha transversado. Se ha hecho, ¿verdad?, creer que la gracia es de que Dios es tan bueno y vive como quieras, Dios te ama, ¿verdad?, que al cabo estamos con gracia, no obedezcas, no pongas atención, Dios te ama. No, eso es una mentira. Sí, Dios nos ama, pero quiere transformarnos, ¿sí? Y su gracia nos salva, por gracia somos salvos, pero necesitamos su gracia, ¿sí? Su favor, su gracia para ser formados, para ser transformados, para tener victorias. Decía Pablo, por la gracia de Dios yo soy lo que soy. Entonces necesitamos tomar estas revelaciones y verdad para ser partícipes de la naturaleza divina. Es lo que nos va transformando, entonces para que podamos escapar de la corrupción que hay en este mundo.
Así es, esto es bien importante porque en la iglesia, ¿verdad? Que se supone que es el campo de entrenamiento para las transformaciones, hay una resistencia muy grande a los cambios y hay una resistencia, ¿verdad? A prepararse y a crecer y a madurar. La gente no quiere madurar, ¿sí? Pero se necesita la ayuda, ¿verdad? De los apóstoles y profetas en cada generación para que la verdad de la palabra de Dios pueda prosperar, ¿verdad? Y entonces se forme una cubierta de protección en cada generación, ¿sí? Sabemos que lo que Dios hace, ¿verdad? Es prepararnos. ¿Por qué? Porque los tiempos malos van a venir a la vida de cada uno. Siempre va, o sea, sí. Jesucristo dijo, van a venir las aflicciones, ¿sí? Entonces, yo quisiera darte un ejemplo de la Escritura, ¿sí? Para que pudieras ver que lo que Dios hace, ¿verdad? Tiene siempre un propósito. Y te voy a llevar un pasaje que mucho hemos compartido, ¿sí? Muy continuamente lo hemos usado y que, pues, eso nos tiene que ayudar, ¿verdad? A entender. Dice el Salmo 27, ¿sí? En el versículo 4, ¿sí? Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo, dice, en la casa de Jehová todos los días de mi vida, ¿sí? Entonces David sabía que él necesitaba, ¿sí? Habitar donde Dios habita. ¿Por qué? Porque en ese lugar es el lugar donde viene la revelación, donde viene el crecimiento, donde viene la madurez, cuando tú estás expuesto a la presencia de Dios. Y David decía, o sea, lo que yo más anhelo y más deseo, ¿verdad? Dice, eso buscaré. Entonces David se propuso, ¿verdad? Y tomó una determinación en su corazón de decir, todos los días de mi vida voy a estar en la casa del Señor, ¿sí? Ahora, tú y yo tenemos esta verdad ya aterrizada, porque tú y yo somos el templo de Dios. Entonces, tú y yo necesitamos, ¿verdad? Que el templo de Dios sea una realidad en nuestro caminar cristiano, ¿verdad? En nuestra vida de fe, ¿sí? Y entonces dice, esa realidad yo la voy a buscar. Yo sé que tengo a Cristo, ¿verdad? Yo sé que tengo al Espíritu Santo porque ya recibí a Cristo en mi corazón, ya recibí la salvación, pero ahora, ¿verdad? ¿Qué tengo que buscar? La manifestación del Espíritu Santo, que sea una realidad, su presencia, ¿sí? Manifestada en mi vida, ¿sí? Y entonces dice David, eso yo lo voy a buscar. ¿Por qué? Porque yo quiero estar en la misma presencia de Dios. Y dice, ¿verdad? Para contemplar la hermosura de Jehová, ¿sí? Entonces, él sabía que si está en el lugar donde Dios habita, ¿sí? Entonces, él va a empezar a ver la gloria de Dios. Y entonces, ¿cómo va a ver la gloria de Dios? Porque, ¿sí? Los ojos de su espíritu van a ser abiertos. Y entonces él va a poder ver lo que no se ve en lo natural, él va a poderlo ver en el espíritu, ¿verdad? Va a ver la gloria de Dios, ¿sí? Él quiere contemplar la hermosura de Cristo. Dice ahora el Nuevo Testamento que nosotros, ¿verdad? Vemos la gloria de Dios en el rostro de Jesús, ¿sí? Entonces esa gloria de Dios nosotros la podemos contemplar. ¿Por qué? Porque se abren los ojos de nuestro espíritu para poder ver a Cristo, ¿verdad? Y ver el reflejo de la gloria del Padre en Cristo. Y luego dice, para inquirir en su templo, o sea, para poder oír la voz de Dios. Entonces David sabía que necesitaba ver en el Espíritu y que necesitaba oír en el Espíritu, porque esa era la preparación que él necesitaba, ¿sí? Eso es lo que a él lo calificaba, ¿sí? Para poder entrar al versículo 5. Y dice el versículo 5, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, ¿sí? Entonces, si él está, ¿verdad? Con una vida espiritual, ¿sí? Que ha sido, ¿verdad? Desarrollada, ¿sí? Y él ha entrado, ¿verdad? En las dimensiones proféticas, porque él va a ver en el Espíritu, ¿verdad? Va a ver proféticamente a Jesús. Sabemos que David, ¿verdad? Era un profeta de Dios, ¿sí? Y que él escribió dentro de los Salmos, tú puedes encontrarte, ¿verdad? Referencias acerca de Cristo, ¿verdad? Que le fueron reveladas a él como profeta. ¿Por qué? Porque él estaba en la misma presencia de Dios y él podía, ¿verdad? Ver la gloria de Cristo. Y entonces pudo escribir acerca de Cristo. Pero dice, cuando vengan los tiempos malos, cuando vengan los tiempos de persecución, cuando venga el asedio del enemigo, Dios, ¿verdad? Entonces me va a poder tomar. ¿Por qué? Porque yo ya estoy, ¿verdad? En el plano espiritual, ¿sí? Entonces, tú y yo sabemos que si no crecemos espiritualmente, ¿sí?
lo que va a estar prevaleciendo en la vida del cristiano es la carne, ¿sí? Y la carne no entra. La carne no entra, lo que entra es el espíritu, y entonces Dios toma el espíritu, ¿verdad? Y te mete, pero te mete a su tabernáculo, ¿sí? Y te esconde, ¿verdad? Una cosa he demandado, dice, ¿sí? Y esa buscaré, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Viene el día del mal, y luego dice, me ocultaré en lo reservado de su morada, ¿sí? Me va a poner, ¿verdad? En lo más íntimo de su habitación, donde nadie entra, donde solamente los que tienen el privilegio, ¿verdad? Los que han sido escogidos por Dios para poder estar en lo íntimo de su habitación, dice, ahí me va a tomar, ¿sí? Y entonces me va a ocultar, dice, en lo reservado de su morada. Y luego dice, sobre una roca me pondré en alto. Entonces me va a poner sobre Cristo Jesús, me va a levantar y me va a establecer en lo alto, ¿verdad? Sobre Cristo Jesús, y el enemigo no va a tener acceso a mi vida, ¿verdad? Voy a estar protegido, voy a estar guardado, voy a estar en la revelación de Cristo, porque voy a estar sobre la roca, porque sobre esta roca edificaré mi iglesia, y voy a estar, ¿verdad? Puesto en ese lugar, ¿sí? No solo me ocultará, sino que me pondrá sobre la roca. Y luego dice, me levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Entonces, el enemigo, por más que quiera, ¿verdad? No va a poder destruir ni mi vida, ni lo mío, ni a los míos, ¿sí? Dios dice, va a levantar mi cabeza, quiere decir, me va a hacer prevalecer sobre todo el asedio y sobre todo el ataque del enemigo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el día del mal va a llegar, ¿sí? Pero yo necesito estar escondido en lo reservado de la morada de Dios. Ahí me ocultará, levantará mi cabeza, ¿verdad? En medio de mis enemigos que me rodean, dice, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, y yo entraré en la adoración del verdadero adorador que adora en espíritu y verdad. ¿Por qué es en espíritu y verdad? Porque ya estoy delante de su presencia, porque estoy contemplando el rostro de Cristo. Si no estás en el espíritu, nunca vas a poder vivir esa experiencia, porque estoy oyendo la palabra de Dios y Dios está oyendo mis palabras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estoy en el espíritu, y nadie va a poder estar en el espíritu si no está, ¿verdad?, viviendo, ¿sí?, la verdadera adoración. Amén. Amén. Entonces dice, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová, ¿sí? Ya entras en otra dimensión. Amén. Bueno, aquí vuelvo también yo a reforzar, dice, necesitamos tomarlas. Y estas revelaciones vienen de esos encuentros, de cuando uno estudia su palabra, cuando uno mete su palabra, cuando uno tiene comunión con Él, cuando uno está en oración, viene revelación, como que viene, se te abre el entendimiento, ¿no? Y nosotros tomamos lo que Dios nos está hablando en ese momento, las verdades, ¿verdad? Pero dice que también para ser partícipes de su naturaleza divina. A mí me impactó esa escritura de que nos ha hecho partícipes de su naturaleza divina, porque por muchos años de creyente, pues Dios es allá y Dios es poderoso y divino, pero no me podía identificar ni como cuerpo. Sí, lo sabía aquí que soy cuerpo, que soy hija y todo eso, pero el poder comprender que su naturaleza se está impartiendo, se está produciendo en nosotros. Esos son los cambios, esa es la transformación que Dios está trayendo. Él es luz, estamos viviendo un mundo de tinieblas, entonces su naturaleza es luz, su naturaleza es verdad, su naturaleza es fiel, su naturaleza es justicia. Entonces no podemos vencer en la corrupción o la maldad del mundo viviendo como el mundo, viviendo en la carne. Necesitamos no solamente hacer, sino ser lo que Dios dice que somos, estar en Cristo. Si Él ahora, antes era un templo, ahora nosotros habitamos, nosotros convertimos en templo, pero también vivimos en ese estar en Cristo, ¿sí? Movernos en Cristo. Y eso de ver la mente humana no lo puede comprender. Quisiera uno así captarlo y buscarle la lógica. No es lógico, es nuestro espíritu lo recibe, ¿sí? Entonces podremos, ¿verdad?, caminar en otra dimensión de plenitud, de vida, de poder y autoridad. Dice, un camino más excelente. Dice, nuestros patrones preconcebidos pueden evitar que escojamos un camino más excelente a los procedimientos apostólicos. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si ya hay una costumbre de que se hagan las cosas de una manera y Dios viene y te está diciendo, haz de esta manera, no, pero es que nunca lo hemos hecho, ya hay un patrón preconcebido.
Aquí vemos en este estanque de Betesda, dice, cuando Jesús le dijo a este paralítico del estanque de Betesda que tomara su lecho y caminara, él pudo argumentar la orden. Al principio, pues es que espero que se muevan las aguas y que tiene que ser el primero en entrar, yo no puedo entrar. ¿Cuántos años llevaba este hombre? Ya había un patrón establecido y ciertamente de esa manera había funcionado, que el que entraba primero en las aguas era el único sanado. Entonces tenían que estar muy, muy apercibidos, ¿no? Pero este hombre que no podía ni levantarse, pues nunca le iba a tocar. Pero aquí viene Jesús, el sanador, aquí viene Jesús, el de misericordia, ¿sí? Y entonces le dice, le da la orden, ¿sí? Sí, para que se tomara su lecho, para que caminara, ¿verdad? Y romper ese patrón que estaba aquí en su mente de que esperara las aguas que se movieran. Jesús no necesitaba que funcionar como estaban acostumbrados, porque Él puede sanar. Sanaba los sábados. El patrón preconcebido era que el sábado era día del Señor, y sí, Dios le dijo, el maestro del mandamiento, pero aquí estaba Jesús, el sanador, que se movía en misericordia. Entonces, por eso chocaban los fariseos con la levadura que ellos traían. ¿Por qué? Porque ya estaban todos metidos en un sistema religioso. Entonces, Jesús entraba con la verdad, entraba con la gracia, entraba con la misericordia, entraba con el Espíritu. Bueno, pues era un choque completamente lo que venía, ¿no? Entonces necesitamos obediencia. La obediencia nos permite caminar en la revelación progresiva. Mientras nos mantenemos nosotros, ¿verdad? Caminando, ¿sí? El camino de Dios, eso nos va a llevar a ir, ¿verdad? Avanzando y a ir conociendo más y más y más y más al Señor. Entonces, cuando yo te leía ahorita, ¿verdad? El caso de David, dice David, ¿verdad? Él me pondrá sobre la roca. ¿Sí? Y entonces sabemos que cuando la roca se convierte en una realidad espiritual, Cristo se te empieza a revelar, ¿sí? Y entonces, no solamente, como ahorita comentaba Rosalba hace ratito, no solamente, ¿verdad? Tú recibes la revelación de Cristo, de quién es Cristo, sino que ahora Cristo, ¿verdad? Empieza, ¿verdad? A traer una transformación a tu vida por causa de la revelación. Él te cambia el nombre. Él te cambia el nombre, quiere decir, te cambia tu naturaleza, ¿sí? Cuando Jesús le dijo, ¿verdad? Simón, hijo de Jonás, ya no serás Simón, ahora vas a ser Pedro, le cambió su naturaleza, ¿verdad? Para que él ahora tuviera la estabilidad que no tenía antes. Antes fácilmente era movido por las emociones y por el alma y por las situaciones. Y ahora, Pedro, vas a ser firme como una roca, vas a ser inmovible como una roca, vas a ser el cimiento como mi iglesia, ¿verdad? Que no va a ser movido por nada, ¿verdad? Y vas a resistir todas las pruebas, ¿verdad? Cambia tu naturaleza y por eso somos, ¿verdad? Participantes de la naturaleza divina de Jesús. Entonces, cuando nosotros aprendemos obediencia, ¿sí? De la misma manera que Jesús aprendió obediencia, ¿verdad? Al mantenerse caminando en la voluntad revelada del Padre, entonces Jesús, ¿verdad? Nos está dando un ejemplo, ¿sí? Nos está dando la clave para poder recibir consistentemente el favor de Dios y poder tener éxito en la vida. Si tú y yo nos mantenemos, ¿verdad? Obedeciendo la palabra de revelación y nos mantenemos, ¿verdad? Caminando el camino de la voluntad de Dios, entonces Dios, ¿verdad? Te va a abrir camino, ¿sí? El favor de Dios va a venir sobre tu vida, te va a cubrir, vas a recibir la gracia y la gracia sobre gracia que necesitas para poder cumplir los propósitos de tu vida, ¿verdad? De tu destino profético en esta tierra. Cuando la obediencia es completa en nuestros corazones, tendremos la revelación progresiva del Espíritu para el siguiente paso del camino, ¿sí? El Señor nos lleva, como yo algunas veces les he compartido, ¿no? Dios trabaja por ciclos, ¿sí? Y Él dejó establecidos los ciclos para que pudiéramos nosotros, ¿verdad? Vivir el proceso progresivo. Y entonces yo les decía, ¿verdad? Que cuando estamos en el ciclo natural, nos mantenemos en una misma dimensión, en un mismo nivel. Pero cuando estamos en los ciclos en el espíritu, ¿sí? El ciclo se vuelve progresivo, pero nos levanta a un nivel superior y vamos en ascenso
como en una espiral a un nivel superior y volvemos a empezar el ciclo, pero más alto cada vez, ¿verdad? Entonces la revelación se va aumentando y se va aumentando y se va aumentando y empiezas a ver cosas que antes dices, oye, yo había leído esto, pero había entendido una cosa, pero ahorita estoy entendiendo otra cosa más profunda, ¿verdad? La revelación está aumentando y yo estoy entendiendo cosas que antes no entendía y yo sé que es por el Espíritu de Dios que me está dando el entendimiento progresivo, el entendimiento más profundo, ¿sí? Para que el siguiente nivel al que Dios me lleva me prepare, ¿verdad? Con la revelación que yo necesito para poder ser eficaz en ese siguiente nivel, para yo poder tener éxito en ese nivel al que Dios me está llevando. Entonces, la revelación, ¿verdad? Tiene que ir creciendo en tu vida. No podemos decir, ay, ya me sé todo. Sí, cuando nosotros, o sea, lleva mucha gente, es más gente ahí mismo en la congregación, he dicho, ¿y para qué? ¿Para qué necesito disipularme si yo ya sé todas esas cosas? Me decían, ¿no? Y yo le digo, bueno, pues si tú ya las sabes todas, pues ya deberías de estar en el cielo. Pues no sé qué estás haciendo aquí si ya lo sabes todo, ¿no? ¿Sí? Entonces, si estás aquí, le digo, es porque Dios quiere que nos preparemos y Dios quiere que vayamos creciendo, ¿verdad? Y lo que tú dices que ahorita ya sabes, yo te aseguro que ni siquiera lo sabes y que es puro hablar, ¿verdad? Porque si tú ya lo supieras, estuvieras viviendo tú en otro nivel, estuvieras tú caminando en otra dimensión y estuvieras tú dando testimonio en otro nivel que ahorita ni siquiera lo estás dando. ¿Verdad? Entonces, lo que Dios quiere es que nosotros avancemos, ¿verdad? Y digamos, Señor, mi tiempo de preparación va a ser toda la vida voy a estar aprendiendo, toda la vida me vas a estar hablando. De hecho, ¿verdad? Cuando estemos delante de su presencia, la gloria va a ser mayor y el entendimiento, o sea, no vamos a parar de estar admirados de las profundidades que hay en el corazón de Dios. Entonces tenemos que aprender obediencia de la misma manera que Jesucristo, ¿verdad? Dice la Escritura que Jesús fue perfeccionado en obediencia. Tú y yo tenemos que ser perfeccionados a través de la obediencia, ¿verdad? En el entendimiento de quién es Él, ¿verdad? Y de quién es nuestro Padre Celestial y de quién es el Espíritu Santo para nuestras vidas, ¿sí? Y eso nos va a hacer que seamos consistentes en nuestro caminar con Dios. Y me gusta esta palabra, revelación progresiva. Yo recuerdo la primera vez que la escuché, hace muchos años, y sí es cierto. O sea, si nada más nos acostumbramos a un solo platillo, a una manera, pues no crecemos. La iglesia, la revelación nos da también autoridad, nos va dando entendimiento, nos está fortaleciendo. Es lo que la revelación de la voluntad de Dios, la revelación de Cristo, es lo que fortalece nuestro espíritu y nos hace crecer. Pero si no, estaremos siempre como ovejas, ¿no? Nada más comiendo pasto, y nunca vamos a comprender cuál es la dimensión a cual Dios quiere que su iglesia opere. Ahora que estuvimos este fin de semana con liderazgo, pues yo les insistí mucho a las pastoras y líderes, ¿sabes? Que nunca dejemos de crecer, nunca dejamos de aprender. Es necesario, no porque yo ya soy líder o porque yo estoy coordinando estas áreas, yo ya la hice, porque ya sé cómo vestirme, porque ya sé cómo poner mesas, o porque sé cómo serle de decano, sé cómo hacerle con la música, y nos descuidamos. Si ustedes se dan cuenta, mucha gente que están en la alabanza, por ejemplo, tocan y se bajan y todo eso, y que consideran que por el hecho de tocar o ser parte de un grupo ya están, y muchas veces son los que menos conocimiento tienen. Pero cuando tú buscas al Señor, el Señor siempre te va a ir extendiendo y te va madurando, ¿sí? Para mí hubiese sido muy fácil quedarme nada más dirigiendo la alabanza, pero ha habido muchas transiciones, ¿no? Nunca pensamos, a lo mejor pastorado, nunca pensamos estar en ese tipo de enseñanza como maestros o con lo apostólico o intercediendo por la nación. ¿Qué es lo que nos ha extendido a estas dimensiones? La revelación que Dios está dando, la revelación de los tiempos, la revelación de sus propósitos, no solamente para que me bendiga. La gente no busca revelación porque nomás busca bendición y que otro busque la revelación y nomás me pongan manos, sino que ore por mí y que me bendigan. Y entonces si no sabemos cómo obtener revelación, si no nos metemos en esa comunión con el Señor y aprendemos de su palabra, pues entonces nada más estaremos comiendo de lo que se cae de las migajas o de lo que otros nos dicen, ¿verdad? Y estaremos repitiendo como el perico, ¿verdad? Algo que oímos,
pero que algo no entendemos porque no nos ha sido revelado. Las cosas que ya no son reveladas se vuelven propias, las cosas que son reveladas nos forman, son alimento en nuestro espíritu, son fortaleza en nuestro espíritu. La revelación amplía nuestra visión, ¿sí? Cuando hablamos de revelación, ¿verdad? Estamos hablando de conocimiento. Dice la Escritura, ¿verdad? Seguiremos y proseguiremos en conocer a Dios, ¿verdad? Entonces el propósito es conocer más del corazón del Padre, el propósito es conocer más a Cristo, el propósito es conocer más al Espíritu Santo, ¿verdad? Que es lo que Dios nos ha asignado en esta tierra, ¿verdad? Para poder cooperar con Él y poder funcionar, ¿verdad? De acuerdo a su guianza. Entonces, lo que nos lleva, ¿verdad? La revelación, cuando decimos es que Dios me lo reveló, es que estoy teniendo un conocimiento que antes no tenía. Si el Espíritu Santo no te lo muestra, no te lo revela, ¿sí? Eso que tú necesitas conocer, ¿verdad? Entonces tú te vas a quedar, ¿verdad? Sin entrar en ese nivel de conocimiento. Y dice la palabra, mi pueblo perece porque le falta conocimiento, ¿verdad? Porque no quiere conocer, porque no quiere entrar en la vida de revelación, ¿verdad? No quiere entrar en las dimensiones proféticas, no permite que la unción apostólica y profética, ¿verdad? Abran el camino para que empiece a haber la edificación correcta, ¿verdad? Y la iglesia pueda entrar hacia los niveles de madurez. Dios nos quiere levantar como cuerpo, como iglesia completa, no unos de manera personal. Qué suave que cada uno de manera personal crezca y crezca, pero sí, lo importante es que corporativamente, ¿verdad? Dice la Escritura que corporativamente tenemos que llegar al mismo nivel de fe. Tenemos que crecer todos creyendo, ¿verdad? Todos lo mismo. Lo que el Espíritu Santo quiere que nosotros mantengamos ese nivel de fe. Ahí todos, grandes y chicos, ¿verdad? Medianos y altos y bajitos, todos ahí. Tenemos que crecer en el nivel de fe, en el mismo conocimiento de Dios. Sí. Es más, la revelación nos adelanta al enemigo, o sea, nos permite tener la estrategia, saber qué hacer, ¿no? Pero sin revelación, pues vamos a estar a expensas, porque estaremos en tinieblas y el enemigo, pues, constantemente nos estará ganando las cosas. Bueno, dice, cuando seguimos lo que nos ha sido revelado, Dios llenará los detalles y las piezas que faltan. Dios no nos revela todo de un sopetón, o sea, no nos da todo, nos va dando por parte, por eso la revelación es progresiva. Entonces, cuando lo que ya me reveló, lo digiero, lo empiezo a vivir, lo empiezo a comprender y a caminar en ello, entonces Dios empieza a poner los detalles y luego vemos una con mayor claridad. ¿Se acuerdan antes las fotografías, sí? Que las veíamos, esas cositas, ¿cómo se llaman? Que eran blanco y negro, las diapositivas, ¿no? Pues sí sabíamos que en esa diapositiva había una imagen y había colores y a lo mejor había un paisaje, pero pues queríamos ver y ahí andábamos tirando y todo estaba hasta al revés, ¿no? Lo blanco se veía negro en la diapositiva, pero cuando pasaba el proceso de revelación, entonces se aclaraba y se podía amplificar, ¿no? Entonces así es. Sí, lo que está diciendo Rosalba solamente está hablando de la edad. Ah, sácate, así es. Dice Kim. Yo nunca conocí esas cosas. Yo siempre fui digital. Digital, sí. Ahora va a salir que es un millennial. Sí. Entonces, fíjate, la mujer dice que escuchó que Jesús venía, ¿verdad? Ella en su espíritu supo que tenía que tocar su manto. Ella sabía que no podía tocar, ¿verdad? A la persona, ¿sí? Por causa de la ley. Pero ella dijo, ¿verdad? Si toco el manto de Jesús, voy a ser sana. Entonces ella tenía ya, ¿verdad? Su objetivo, ¿verdad? Bien claro en su mente, ¿sí? Y dijo, esta es mi esperanza, no tengo otra. Ya me desgasté, ya gasté todo lo mío, casi fuerzas, ¿verdad? Y tengo que hacer un esfuerzo para alcanzar a Jesús y tocar su manto. Entonces, sí, cuando ella, ¿verdad? Decidió obedecer el impulso que le vino, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ella escuchó lo que Dios quería, ¿verdad? Por medio del Espíritu, ¿sí? Y abrió un camino más excelente para que otros pudieran descubrir el poder de Cristo y ver los milagros, ¿sí? Esta mujer, ¿verdad? Se abrió paso cuando la ley
¿verdad? Se lo prohibía, ¿sí? Y ella se abrió paso y aún metida entre la multitud, ¿verdad? Extendió su mano y tocó, ¿verdad? La orilla, ¿sí? El borde del manto de Jesús, ¿sí? La orilla de su manto. Y cuando lo toca, ¿verdad? Un milagro ocurrió. ¿Sí? Y en ese instante, ¿verdad? Ella fue sana. Y Jesucristo dijo, ¿quién me tocó, verdad? Porque sentí que de mí salió poder, ¿sí? Entonces, el poder sanador, ¿verdad? Se manifestó por causa de que ella, ¿verdad? Obedeció el impulso del Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu Santo la guió, ¿verdad? ¿Quién le puso ese sentir de que ahí viene Jesús? Ay, tengo que tocar su manto, ¿sí? Ella reaccionó, ¿verdad? Al impulso y entonces nos abre un camino, ¿verdad? El camino de la fe. Yo sé que si toco, voy a ser sano, voy a ser salvo. Entonces ese camino, ¿verdad? Se estableció para que otros también pudieran descubrir el poder de Cristo, para que otros también pudieran ver los milagros de Dios, ¿sí? Y entonces Jesús, a donde quiera que llegaba, a donde quiera que se presentaba, ¿verdad? En ciudades, en aldeas, en campos, cuando caminaba por las calles, los enfermos, ¿verdad? Dice la Escritura que le rogaban que les dejasen tocarlo, ¿sí? ¿Sí? Y le decían, con que solo toque el borde del manto, ¿verdad? Yo sé que si lo toco voy a quedar sano, ¿sí? Y la gente se abalanzaba sobre Jesús queriendo tocarlo, ¿verdad? Porque sabía que alguien había hecho eso y le había funcionado, ¿sí? Y entonces el camino se abrió para otros también, para que pudieran recibir el mismo milagro. ¿Ven? O sea que nuestra fe o cuando nosotros accionamos en fe, ¿verdad? Puede ayudar a que otros, oye, pues yo también lo puedo hacer, ¿no? Porque Dios Si no ya hace Dios lo excepción de hizo, personas. lo va a volver a hacer. A mí me pasó una ocasión, estábamos en México y un miércoles me fui a la reunión allá y empezaron a dar testimonios. Y los testimonios son muy edificantes porque eso despiertan a otros y glorifican a Dios, ¿no? Entonces yo un testimonio de una pareja que iba a ir a un retiro, ni sabía yo que había retiro de matrimonios, que iba a haber uno, y ahí me enteré por el testimonio que no tenían los recursos, pero pues, que habían orado y que Dios les había proveído para ir al retiro. Y cuando yo oí eso, pues, para empezar a meter del retiro y que Dios proveyó, y pues dije yo también, si lo hizo con él, o sea, fue mi reacción, pues yo también quiero ir. Si ya lo hiciste con ellos también, entonces le oré, digo, si yo pues, si es tu voluntad, yo no sé que no tengo los recursos tampoco, pero te quiero accionar mi fe en base a esta palabra que escuché. Y literalmente, sí, Dios proveyó y fuimos a ese retiro. Entonces, testifiquemos también lo que Dios hace con nosotros, porque eso va a ayudar a otros, ¿no? A que se edifiquen y se lancen en fe. Bueno, dice aquí los planos son los patrones originales del Nuevo Testamento, estos planes, lo que vamos. La iglesia ha sido reformada aquí es a través de Lutero, ¿no? La iglesia iba gloriosa, iba avanzando y de repente, ¿verdad? Vino una mezcla que vino a ir cegando a la iglesia, se empezó a conformar para agradar a la gente, para que todos entraran, ¿verdad? Y perdió su poder. Entonces entró en un tiempo de oscurantismo, de tinieblas. Entró la levadura. La levadura entró completamente. Entonces, aquí con Martín Lutero empezó una restauración de verdades, empezó una restauración de dones ministeriales, de propósitos que sigue hasta nuestros tiempos, ¿no? Porque fueron restauradas verdades y con esas verdades se restaura el evangelista y se restaura el pastor y se restaura el maestro. En los últimos se restaurados el profeta y el último el apóstol. Sin embargo, a pesar de que ha habido estas a lo largo de muchos años y los que están en la Universidad Profética ya lo vimos, ¿no? Cómo a los tiempos y cómo fue restaurado, a pesar de que ya ha habido estas restauraciones, no hemos podido, dice, no hemos podido edificar la iglesia conforme al patrón del Nuevo Testamento. Pensamos que tiene que ser restaurado a la forma de Martín Lutero, ¿sí? Hacia un modelo, pero no,
el modelo no es lo que Martín Lutero descubrió, sino que hay que irnos al original. ¿Cuándo empezó la iglesia? ¿Cuál fue el propósito de la iglesia? Y adoptar, dice, al adoptar esos patrones del movimiento de restauración, solamente estamos edificando iglesias que llevan un sabor y una estructura denominacional que se convierten en una versión reciclada del pasado. Si queremos la iglesia, ¿no? Vamos a restaurar. A muchas denominaciones se iniciaron muy bien, los luteranos, los metodistas y todo eso, ¿no? Pero ahorita muchas veces se va reciclando. Y entonces en lugar de agarrar la esencia de Cristo, la naturaleza de Cristo, el poder ser un cuerpo, se convierte en unas denominaciones, unas versiones recicladas, ¿sí? Y no en el patrón de lo que Dios está edificando. Entonces, esto, ahorita que estamos viendo este material, pues es para llevarnos al original, que llevarnos a la dimensión, ¿no? Como la iglesia estuvo operando. ¿Por qué? Porque Dios quiere hacer cosas mayores, y el libro de los Hechos, pues es nuestro patrón, y se sigue escribiendo. Yo creo que también que el libro de los Hechos debió estar escrito más hacia el final, como para decir, y sigue habiendo esto, sigue habiendo lo otro, ¿no? Que se está registrando más del libro de los Hechos, porque nosotros estamos siendo parte de esta iglesia. Entonces, gran parte de estos patrones, ¿verdad?, vienen de las estructuras de cuando hubo todo ese movimiento de restauración, ¿verdad?, que inició Lutero, ¿sí? Pero era una época, ¿verdad?, era una era de obscurantismo, ¿verdad? Todavía todo estaba en tinieblas y de repente empezaron a surgir algunas verdades, ¿verdad?, que se tomaron, ¿verdad?, y sobre esas empezó a edificar la iglesia, ¿sí? Y entonces la iglesia ha querido mantener esos patrones, pero esos patrones pues son inexactos, ¿verdad?, están incompletos, ¿sí?, para la iglesia que se necesita en los tiempos finales, ¿sí? La iglesia, si tú ves la iglesia de los tiempos finales, va a ser una iglesia gloriosa, va a ser una iglesia, ¿verdad?, que va a impactar, ¿verdad?, naciones, va a ser una iglesia que va a manifestar el poder y la gloria de Dios, ¿verdad?, de una manera poderosa. Pero si todavía estamos con los patrones del obscurantismo, entonces pues la iglesia está incompleta y la iglesia, ¿verdad?, no va a poder manifestar lo que se necesita para estos tiempos, porque los tiempos finales son, dice la Escritura, tiempos peligrosos. Entonces se necesita una iglesia, como dice la misma Escritura, ¿no?, una iglesia que sea, ¿verdad?, violenta en el espíritu, ¿sí? Y los violentos arrebatan, dice la Escritura. Entonces se necesita una iglesia que tenga ese denuedo y que se mueva en ese poder de Dios, ¿verdad?, para que pueda impactar y para que pueda, ¿verdad?, entrar en la cosecha de los tiempos finales que la misma palabra de Dios nos anuncia, ¿sí? Entonces la iglesia necesita, ¿verdad?, una reforma, ¿sí? La iglesia necesita entrar en el tiempo de la última reforma, pero necesita entrar. Y mucha de la iglesia, aunque ya está parte de la iglesia entrando en esa reforma, mucha de la iglesia no ha entrado, no quiere recibir, no quiere meterse, quiere seguir, ¿verdad?, en ese ambiente, ¿verdad?, en donde la gente que se sienta bien, que se sienta cómoda, que tenga las mejores instalaciones, que tenga las mejores cosas y que esté a gusto, ¿verdad?, para que vuelva. ¿Sabes qué? El propósito de la iglesia no es tener cantidades y cantidades y cantidades, no. Se necesita, ¿verdad?, que la iglesia sea tomada, ¿verdad?, y sea llevada al fundamento de los apóstoles y profetas, en donde los 5 ministerios empiecen, ¿verdad?, a trabajar con los santos, con los que ya fueron salvos, pero que los lleven a crecimiento y hacia la madurez, ¿sí? El tiempo de los convertidos, ¿verdad?, es el tiempo, ¿verdad?, en donde Cristo tiene que ser formado en el corazón de la misma iglesia para que pueda ser el cuerpo de Cristo para los últimos tiempos. ¿Amén? Sí, pues yo creo que aquí vamos a terminar. Bueno, aquí ya terminamos para terminar este punto, ¿no? Dice una versión reciclada del pasado. Dice, además, muchas de las creencias, filosofías humanas, psiquiatría, prácticas de brujería y teorías administrativas seculares se han ido introduciendo en las iglesias. Se ha ido adaptando, ¿no? Y se toma de todo, ¿no? De todos los caminos llevan a Roma y el humanismo ha entrado y las ideologías están entrando. Sabes que ahorita el punto que estamos viendo en estos tiempos, ya hay iglesias donde están dando clases de brujería.
iglesias cristianas, o sea, están abriendo iglesias de este tipo, iglesias, ¿verdad? Con toda la ideología de género que están permeando, ¿no? Todo eso se está abriendo. Entonces, para hacerlas más modernas, dicen, no, pues es que ahora esto es lo moderno, esto es lo que nos hace avanzar. No, lo espiritual nos está haciendo retroceder. Pero si queremos en lo avanzar, necesitamos el patrón original. ¿Sí? Dice, estos accesos o rutas de espíritus de error le permiten al enemigo tener una puerta abierta para demoler los fundamentos de la presente iglesia, con el fin de que se conforme al mundo y pierda su propósito, poder y autoridad. Por eso la iglesia sí crece en números, sí se capta números, capta eso, pero está perdiendo en poder, está perdiendo propósito, está perdiendo autoridad. La gente vive atemorizada, la gente está batallando con las heridas, está batallando con el carácter, se divide. Los problemas ahorita en las iglesias o dentro de las familias son los mismos que en el mundo, las mismas problemáticas, las mismas situaciones. Entonces, ¿qué hace la diferencia? Necesitamos ser luz, ir a la luz y caminar conforme a los principios de Dios que van a funcionar. Dice, medita en mi palabra, vive en mi palabra, y si entonces vas a ser prosperar en tus caminos. Pero si queremos tomar de aquí y allá y hacer mezclas, ¿verdad? Entonces muchos espíritus de error están entrando. ¿Sí? Y está entrando, nosotros cuando estamos hasta aún con lo profético, pues es que es una línea tadita entre lo profético a un espíritu de hechicería, de adivinación, ¿sí? Cuando no se ha formado el corazón, cuando la naturaleza de Cristo no se está trabajando, porque es buscar, ¿verdad? Como el mundo las cosas, querer las posiciones, que los puestos, que los títulos, y no entender que es el que Dios es el que llama, que es el Espíritu el que da la gracia a cada uno conforme al llamado que tiene. Entonces, la versión reciclada no va a funcionar, no va a funcionar. Necesitamos lo que Dios está edificando, unirnos con Él, colaborar con Él, para poder ser esa iglesia gloriosa que prevalece, que conquista, esa iglesia que disipula naciones. Dice, la estructura rígida de los sistemas burocráticos seculares del mundo no van a permitir la libertad del mover del Espíritu Santo, porque el mundo no entiende las cosas que son del Espíritu, porque para el mundo es locura. Entonces la única manera es controlar, y controlo con teología, controlo con formas religiosas, rituales religiosos, ¿verdad? Que tienen la apariencia de piedad, pero que niegan la eficacia. Entonces lo que necesitamos en la iglesia es el Espíritu Santo, porque nadie puede edificar la iglesia si no es el Espíritu Santo. ¿Sí? Necesitamos la libertad, que el Espíritu Santo tenga la libertad y trabaje en nuestros corazones y forme a Cristo y los frutos del Espíritu, y para que sea una iglesia espiritual y no una iglesia carnal. ¿Sí? Entonces, estos planos apostólicos pues tienen ese propósito, ¿no? Y ahí nos vamos a quedar terminando. Y Padre, gracias. Te damos gracias, Señor, por esta hora, por este tiempo, Señor. Señor, y por tu palabra, Señor, que nos está llevando, Señor, al entendimiento de lo que es la iglesia que tú necesitas, Señor, para estos tiempos, Señor. Es la iglesia, Señor, que, Señor, en tu corazón nació, Señor, y que tú quieres establecer, Señor. Señor, tú la diseñaste, Señor, y tú quieres que la iglesia, Señor, se pueda multiplicar, Señor, de acuerdo a tu diseño divino, Señor. Declaramos, Señor, que los patrones apostólicos, Señor, que fueron establecidos a través, Señor, de la primera iglesia, Señor, necesitamos, Señor, que, Señor, ese patrón original se revele, Señor, al corazón de tu misma iglesia, Señor, para que pueda, Señor, abrazar, Señor, el modelo original, Señor, y que el Espíritu Santo, Señor, pueda levantar una iglesia gloriosa, una iglesia poderosa, una iglesia llena de poder, Señor, una iglesia que sea el cuerpo de Cristo, una iglesia que sea la ayuda, Señor, idónea, Señor, del segundo Adán, Señor, una iglesia, Señor, que tenga, Señor, un corazón, Señor, para abrazar todo aquello, Señor, que se convierta, Señor, en esa arca, Señor, de salvación, donde, Señor, lo del mundo, Señor,
quede fuera, Señor, y solamente lo de Dios, Señor, y la bendición de Dios, Señor, sea la que restaure, Señor, los corazones y las vidas, Señor, de aquellos que necesitan, Señor, crecer, Señor, e ir hacia la madurez, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por cada uno de los que está tomando este módulo, Señor, y declaro tu bendición sobre sus vidas, Señor, que tú alumbres los ojos de su entendimiento, Señor, y que ellos puedan conocer, Señor, cada vez más y más los diseños divinos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén. Y pues gracias, y yo quiero felicitar aquí a Víctor. Gracias, Víctor, qué bueno que te estás conectando. Me comentó tu mami que tú estás tomando las clases y me da mucho gusto que te estés conectando porque te va a abrir entendimiento. Ustedes son la generación que vas a tomar la iglesia, las riendas de la iglesia y como un Timoteo, ¿no? Te estás ahorita ya discipulando, prepárate y no tengas en poco tu juventud, no tengas en poco, porque hay un llamado a tu vida. Entonces, qué bueno que puedes comer este alimento y que espero lo vayas digiriendo, lo vayas absorbiendo, ¿no? Porque se necesita esa generación emergente que pueda conocer a Dios, que pueda edificar con Él, que pueda extender el reino de Dios. Es que felicidades a Víctor y a cada uno de los que están, ¿no? Pero sí quería ahorita remarcar, porque es un joven pues que está tomando estas clases, y inviten a los jóvenes, inviten, ¿verdad? Más personas a tomar estas clases. Es un grupo ahorita muy pequeño, pero nosotros lo vamos a dejar porque el día que no estemos, pues estamos dejando también aquí un legado. Y buenas noches y que Dios les bendiga. Bye, bye. Bye.